Hoy amaneció nevando. Por algún motivo me hizo recordar a mi abuela Eti porque a ella le gustaba mucho la nieve. Mis primeros recuerdos de la nieve son con ella justamente. Creo que también fue la primera vez que ella visitó la nieve y era algo que le gustaba mucho y es algo que en nuestra familia siempre recordamos. Y creo que por eso yo veo nieve y me acuerdo de mi abuela Eti, ¿verdad? También eso me hizo recordar de que las historias que ella me contaba de niño sobre Disney y su viaje a Busch Gardens, Epcot y todo eso fue lo que me despertó en mí ese fanatismo en cuanto a los parques temáticos y lo que también al final terminó inmiscuyéndome en la mecatrónica, ¿verdad? Entonces es un lindo día, es un día de mucha memoria por el hecho de que estoy recordando a mi abuela, de cómo ella me malcriaba siempre y cómo hasta ahora parece que desde el cielo me sigue malcriando. Entonces comienza el video de hoy. Buen día, son las 7:30 de la mañana del 18 de enero. Recién está amaneciendo, pero yo ya me estoy dirigiendo a una de las clases que sería en el College de Business y se llama intraemprendedurismo o algo así. Vamos a ver de qué se trata. It's killing me to see this way, 'cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. For the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. En cuanto a las clases, todavía no quisiera omitir una opinión, pero es bastante parecido el tema de las clases, es bastante parecido a Paraguay, solo que las clases son un poco más cortas, duran como máximo 1 hora 20 más o menos. No importa que sean clases de alto nivel. Sí, una diferencia que veo con Paraguay es que acá dan muchas tareas, muchísimos assignments. Es como una parte muy importante de la educación
Dan muchísima, pero muchísima tarea. Ya el primer día, luego, por ejemplo, tuvimos una tarea prácticamente por cada asignatura y tenía que terminar esa tarea ese mismo día que nos dieron la tarea para las 12 de la noche. O sea, llegué a mi dorm y empecé a toda bala a hacer todas las tareas que tenía pendientes, y eso se repite casi todos los días. A veces te dan más, un poco más, una semana, 3 días, pero muchísima tarea. Son normalmente ensayos, algunas veces son tipo de esas selecciones múltiples de una plataforma que se llama Canvas. El laboratorio que tuve el miércoles estuvo muy bueno. Se enfocan mucho no solamente en hacer esto y ya y aprender porque sí, sino que también se enfocan mucho en aprender cuáles son los errores que pueden ocurrir, cuáles son los peligros que corres al utilizar cierto tipo de materiales o todas esas cosas, y realmente está muy bueno. Del laboratorio sí ya puedo hablar de que me gusta mucho, está muy bueno. Y de las otras clases creo que le voy a dar un poco más de tiempo. Los profesores todavía no tuvieron mucho tiempo para expandir nuestros conocimientos, me parece. Hablar mucho solamente de las tareas y de qué es lo que se va a hacer durante el semestre, y no mucho más que eso todavía. Se acaba mi segunda semana acá, mi primera semana de clases y también primera semana comiendo acá. Pensamientos iniciales, una de las cosas que más me gusta, aparte de haber conocido gente de muchos otros países, es la comida. Muy buena la comida. Tenemos dos dining centers. Uno está en nuestra comunidad, que es la comunidad de Derby, y el otro, que es un poco más nuevo, está en la comunidad Kramer. Están un poco alejados unos de otros, pero en diferentes locaciones convenientes para la facultad. Tipo, algunas veces me queda mejor comer en Kramer y otras veces me queda mejor comer en Derby, que es directamente abajo de mi habitación. El menú de ambos es bastante parecido, no hay mucha diferencia. La única diferencia es que en Kramer, que es que está en la otra comunidad de edificios, tienen helado. Nosotros no tenemos helado todos los días. Y también en nuestra comunidad los cubiertos son todos desechables, la mayoría, y en la otra comunidad no. Son, qué sé yo, vasos de plástico que se lavan, son platos que también se vuelven a poner para lavar y todas esas cosas. El patio de comidas ambos abren a las 7 menos cuarto de la mañana y cierran a las 7 de la noche. Y va cambiando a lo largo del día, de desayuno, almuerzo. Después tienen algo que es tipo una especie de merienda, pero no es merienda en sí. Y también cena, pero la cena hasta las 7 nomás. Sí, ellos cenan súper temprano. Un dato muy interesante que en serio quiero destacar es que tienen una estación de armar tu propia hamburguesa, y el sabor que tiene esa hamburguesa es idéntico al de McDonald's. Le pregunté a gente de Paraguay y le pregunté a gente también, los extranjeros, y dijeron que sí, que les parece que algunos aceptan más y otros menos, de que se parece mucho al sabor de la hamburguesa de McDonald's. Así que ya saben cuánto como de eso yo. Y cuántas veces puedes comer, cuántas veces puedes entrar y cuánto puedes comer en los patios de comida. En mi caso, el plan que yo tengo es de comida ilimitada. Puedes entrar cuantas veces quieras y comer todo lo que quieras. Yo a veces entro para el desayuno, que yo desayuno muy poco. Después sí entro para la media mañana, vuelvo a entrar para el almuerzo, vuelvo a entrar para una mini merienda tipo eso a las 3. Y después para mi cena son las 6:30, 7 menos cuarto, justito antes que se cierre, porque o si no se vuelve muy temprano para mí.
como ya estaba pensando y le dije a muchos de los que me preguntaban, me parece que 5 meses incluso va a ser poco para disfrutar todo lo que tiene la universidad para ofrecer. Y siempre pienso así, ojalá que más personas tengan la misma oportunidad. Hay mucha gente que yo conozco que realmente se merece esto y que por algún otro motivo, qué sé yo, no le interesan las becas o simplemente participó una vez y no ganó. Pero realmente es algo que cualquier paraguayo, creo que, o sea, cualquier persona en todo el mundo debería tener este tipo de experiencia así, de conocer nueva gente, conocer otra cultura y tener una experiencia universitaria así como esta. Y bueno, finalizando el video de esta semana, iniciamos con el malcriado de mi abuela y terminamos con una historia de los malcriados de mi abuelo. Él siempre me regalaba, no siempre, a veces me regalaba dólares por mi cumpleaños. O sea, cada 18 de abril, que es mi cumpleaños, un billete de dólares. Y siempre era tipo, ¿para qué, verdad? O sea, yo jamás iba a poder usar eso en Paraguay, ¿verdad? No tenía sentido, ¿verdad? Lo simpático es que yo guardaba siempre ese billete de cada año. Guardaba en una billetera especial, ¿verdad? Porque nunca iba a guardar mi billetera normal, ¿verdad? Y siempre quedaban ahí, siempre quedaban esos billetes ahí, acumulándose uno tras de otro, ¿verdad? Termina siendo un lindo viático. Y antes de viajar yo empiezo a limpiar mi pieza. Y imagínense hace cuánto se fue mi abuelo, en 2016, ya hace un poco más de 5 años, ya van a ser 6. Y limpiando mi pieza yo encuentro esta billetera y abro y están ahí. Prácticamente un viático para un mes para mí, para mantenerme acá. Y es como que otro regalo de otro de mis abuelos desde el cielo. Entonces terminamos este video con una dedicación para ellos.